Está muy mal el equipo, ¿eh? Bueno, acá estamos. ¿Así sabes? No, mentira. Bueno, Tremendo volvimos. No. Volvimos. Tremendo boludo. Es Bueno, algo bueno. que me dice todos los días, No, Lucho, igual. mentira. No hay ningún problema con eso. Bueno, tenemos una entrevista el día de hoy. Efectivamente. Con un amigo de la casa. No traje los libros, yo tampoco. Tremendo. No, yo sí, lo ¿Cómo tengo no? acá, papá, dedicado y todo. La dedicatoria más linda que me han hecho. Hemos ido con Pedro a Un bodegón. un bodegón con el querido Manu Álvarez. Hemos bebido un par de cervezas que nos ha invitado. Cosa del Manu gustó. Nos regaló libros. Tremendo. Así que Trato de Galán, cuidar, nunca nadie te cuidó tanto. top 3 de las personas más importantes de mi vida. Tenés la vara muy baja. La relación más sana que tuve en mi vida. Lo vi una vez. Me acaban de decir que se bajó la comunicación. Lo bloqueó Manu. Ese pibe está en la esquina de mi casa todos los días. Era un sátiro. Pero nada, tenemos a Manu Álvarez hoy acá en Plástico, editor de Marciana, escritor, lo hemos cruzado en AFED, siempre es una alegría verlo. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Una nube viene, que es no su último libro, pero es una novela que editó en Marciana y que nos giró muy amablemente, que leímos de manera muy atenta y que nos ha gustado mucho. Creo hemos transitado una novela que hay que tomarse el tiempo para leerlo. Digo, yo linkeaba un poco con Vida en Marta de Santiago Cray, en el sentido de la cadencia de la prosa, es una novela con bastantes páginas que hoy no abundan, son novelas más breves. Pero en el último tiempo hemos leído materiales, hemos leído la novela de Robbie, novelas que se toman el tiempo para narrar y que funcionan en ese sentido de tenerlo al lector una buena cantidad de páginas y una buena cantidad de tiempo. Y me parece que ha sido una lectura, por lo menos a mí que me gusta Piglia y me gusta Saer, muy, muy cercana. Un comienzo bastante sagriano, creo que ya lo hablaremos. Sí. Y vos mencionaste a Moby Dick también por ahí. Sí. Bueno, ya estamos en comunicación con Manu, así que lo vamos a saludar. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. ¿Cómo va eso? Bueno, gracias por la intro. Gracias por la intro. Voy a ver ahora cada vez que salga de casa si te veo, Juan. Probable. Tratá de no mejor. ¿Vamos a tomar una birrita? Decía, muy cargoso. Una birrita, ¿no? Sí, siempre. No, aparte nos llevó a un lindo bodegón ahí en Capital que no conocíamos. Nos contó bien. una anécdota. Gran No, anfitrión. Y de hecho fuimos a la mesa, no sé si recuerdan, a la mesa donde se sentaba Viñas, ahí en 1, 2, 3, 4. Y alguna vez con Piglia ahí. Sí, me lo han dicho los mozos que tienen 80 años, el más joven, creo. Sí. Maravilloso. Ya la mística del lugar, si ahí estuvo Viña, estuvo Piglia, increíble. Sí. Manu, yo quería arrancar con una pregunta que va al final de la novela. A ver. Y que es el agradecimiento al querido Rubén Darío. Sí, lo sostengo igual, porque fue gracioso porque salió la novela y al toque vino Moretti. El tiempo puso las cosas en su lugar igual, pero y lo echó, o sea, al toque a los pocos meses. Pedro lo va a saber mejor que nadie. Y bueno, nada, fue un homenaje que me gusta que esté ahí, ¿viste? Porque a San Lorenzo hay que defenderlo en todas partes, como me acuerdo que era la frase exacta que creo que se la puse a Pedro. Ahí. Sí, en la dedicatoria estaba. Sí, no, y más allá del gallego, que comparto totalmente, es muy lindo el cierre de la novela con toda la dedicatoria. Bueno, Malu, ¿cómo estás? Contento, me imagino, con el triunfo del sábado. Muy contento, sí, muy contento con el triunfo de los pibes. Bien, Muy contento. bien. Bueno, yo le meto si quieren para ir arrancando. La verdad que sí, un poco disfrutamos todos con Una nube viene. Nos gustó mucho la novela, al menos yo no había leído el resto de tus textos previos. Y capaz me interesaba arrancar por esto que decía Juan en un momento, de que es un texto que se toma su tiempo, digamos. No es un mamotreto, pero sí estamos en un contexto donde, lo hablábamos con Lucho el otro día, que le di para leer un cuento relativamente largo y me dice, che, loco, cada vez estoy más con que quiero que sean más cortos los textos, más como que siento
Y digo, ¿vos sentís que es un riesgo, que es un desafío, que hay lectores que se te pueden ir en esa apuesta por una novela larga, por un texto, no solo en la extensión, sino que se toma su tiempo para llegar a lo que quiere contar? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, la pregunta, Pedro, sí, tenía miedo de que los lectores se fueran, sí. Y un poco lo que decía Juan, lo que decís vos ahora es lo que busqué cuando la escribí, viste, que después uno cuando escribe tiene una intención que después por ahí cuando ya la novela está en el circuito social, ya no es nuestra, viste. Pero si yo quería que fuese una novela que fuera lenta, que las tramas se fueran encauzando, pero no apurarla, que se tomara su tiempo para decir lo que tenía que decir. Y sabía que eso en estos tiempos es un riesgo. De hecho, me acuerdo que nosotros en Marciana somos dos, ¿viste? Está Denny Fernández y estoy yo, los dos somos somos como dos escritores que editan, y nos editamos a nosotros. Cuando él publicó Las Mil Maravillas, lo edité yo, y viceversa, ahora cuando salió Una Nube Viene. Y me acuerdo de decirle, tenés que llegar a la segunda parte, porque tenía miedo que no llegara a la segunda parte. Como si, ese era como mi miedo cuando la escribí, porque sabía que el comienzo iba a ser un poco lento. Sentía que la novela me pedía eso, ¿no? Y a la vez, como es una novela que cuando yo la escribí pensando mucho en las novelas que a mí me hicieron apasionarme por la literatura, ¿viste? Entonces, en ese sentido, es medio anacrónica. Y sabía que era un riesgo que publicarla en estos tiempos, porque me acuerdo de hablar con Denis y decirle, bueno, por ahí no la lee nadie, ¿viste? Eso podía pasar. No. Pero o sea, me daba miedo, pero no me importaba, porque quería que fuera así la novela. O sea, no, fue un riesgo que asumimos, digamos, porque salió Marciana, pero estaba. Y repito, fue buscado. O sea, yo quería que fuera increciendo, y que en la segunda parte ya empezara a acelerar un poco, pero me tenía que tomar ese tiempo. Nada, desde trabajar una escena, como es el truco, o trabajar una discusión política en una mesa, era algo que quería que estuviese, porque era el cuerpo de la novela ese, ¿viste? Así que sí, fue buscado. Sí, en ese sentido fue buscado. Ahí hay una pulsión muy difícil que la hemos charlado acá con los chicos, y es uno avanza en la novela y siente que no está pasando nada, pero la pulsión es la de quedarse porque hay algo atrás que está determinando todo esto, que va lento, que avanza despacio, que avanza por escenas muy precisas, pero hay algo atrás que lo determina todo el tiempo. Digo, lograr ese tono de ir camuflando la historia y la tensión en cotidianidad, digamos, es muy difícil de lograr. Sí, es que, perdón, pero sí. Digo, me parece que se entiende perfectamente cuando Manu aclara que fue buscado, sí. Porque vos leyendo la novela sentís que necesitaste todo eso para que el efecto sea como es, ¿no? Para introducir a los oyentes, nosotros somos muy crotos para las entrevistas. Una Nube Viene es una novela que trabaja con dos temporalidades, con dos espacios, ¿no? Nombrábamos a Saer y nombrábamos a Melville y a Moby Dick porque el comienzo de la novela es, digámosle ahora, Fuensalida, Jorge Fuensalida. Ahí se presenta un personaje. Y después tenemos a... ¿Cómo se llama? Cinder. No me salió el apellido. Entonces, uno en Mendoza, uno en Chile, en dos contextos, uno del 30, uno durante el peronismo, pasado el peronismo, ¿no? Y la novela va capítulo a capítulo contando la historia de estos dos hombres. Y bueno, después, digo, pasan cosas que no vamos a... Peronismo proscripto ahí, ¿no? Claro, ya el peronismo proscripto. Y también tiene eso de que, digo, a mí me pasó también que disfrutás de ese... Digo, es más un problema de estos tiempos, me parece, como hablábamos, ¿no? Porque hay una escena de una cena donde viene la madre de Fuensalida, que no se lleva muy bien con la pareja, y disfrutás mucho de esos momentos. Las discusiones, digamos, ¿no? Cuando se pelean. Entonces, digo, me parece que hubo mucho. Manu decía, la escribí pensando en las novelas que a mí me gustaron. Estamos en un contexto donde se cuestiona mucho el realismo, todo, pero hay novelas
Flaubert, que nombramos hace un rato, de autores que vos disfrutás de esas escenas, y me parece que esta novela lo logra de nuevo, ¿no? Sí, ahí nombraste, bueno, justo Flaubert me encanta, pero además pensaba cuando escribía la novela, que obviamente también está muy influenciada por Saer, en estas novelas que tienen como motor narrativo los celos y lo que produce los celos en un personaje, lo que puede llegar a producir, que bueno, obviamente que está en Madame Bovary, pero también está en la sonata de Kreutzer, de Tolstoy, lo usó en El amor brujo de Art, que es un novelón. Y justamente Saer lo hace en La ocasión. Entonces, eso lo quería trabajar. El comienzo que leíste, que obviamente es un choreo total a Melville, pero también lo hace Saer, ¿viste? Sí, ¿Cómo Saer lo hace en La ocasión, hace exactamente ese mismo juego. Y cómo traer algo, apropiarse de algo, le puede cambiar el significado también, de acuerdo también al tiempo en que se lee eso, ¿viste? Y algo que me quedé pensando con esto que me decían del arranque lento, es que algo que quería, que de esas novelas que a mí me gustaban, que no sé si se llegó a lograr o no, pero era justamente que la novela invitara a esa evasión de que te permitiera entrar sensorialmente a los lugares. Entonces yo necesitaba que la primera parte pudiera describir bien o construir bien a través de escenas esos espacios donde se iban a mover los personajes. O sea, la montaña por un lado, y por el otro lado ese desierto, si se quiere, que es Chillán. Entonces sí, obviamente que la atmósfera me iba a obligar a que fuera lenta. Sí, pero... Perdón, incluso te saludo Manu, Lucho, que existo. El otro día hablamos con Manu, que cada vez que ustedes lo han visto, yo no lo he visto. Y porque no quería venir, porque es de San Lorenzo. No, bueno, cualquier cosa. Esto de no solo empiezo a creer que Lucho es un holograma, me muestran fotos de él jugando al fútbol, pero no existe. Nadie me quiere creer, era toda una pantalla. No, incluso, digo, la montaña y los distintos sectores que aparecen, hay 2 o 3, digo, ocurre en el hospital, ocurre en la casa, en el otro ocurre en la hostería, en la casa, digo, son pocos lugares que también te permiten estar constantemente describiendo un mismo lugar en distintas escenas. Digo, también ahí alarga la lectura. Claro. Preguntarte que dijiste eso de cómo te surge a vos la historia de la novela, y algo que charlando con Juan me había dado cuenta que cuando lo terminé no lo asocié. Lo que ocurre, los acontecimientos que ocurren en las 2 líneas temporales están signados por una catástrofe natural. Digo, ¿cómo surge la novela? Si surge de esa idea o si eso va apareciendo después. Sí, está buena la pregunta. Mirá, ya me siento que me repito, pero ¿cómo es que dice Mirta Legrand que el público se renueva? Pero tenés que hacer así y después decir eso. Sí, así. La historia, sí, ahora la respuesta sí, pero la voy a fundamentar. La historia de la novela, sobre todo la primera historia, que es la historia de Chillán, era un argumento que mi abuelo le decía a mi viejo y a mis tías que había escrito. Es decir, mi abuelo decía que había escrito una novela y que la guardaba en un baúl, pero mi abuelo era un personaje hermoso que hoy estaría absolutamente cancelado, pero que decía que tenía profesiones que no tenía, bueno. Como los buenos abuelos. Claro, como los buenos abuelos. Y cuestión es que cuando murió no apareció ninguna novela, era una novela que él se había inventado, pero a grandes rasgos, la trama de la historia de Chillán era la que él le contaba a mi viejo y a mis tías. Y viste que como las buenas historias, las historias que son buenas se mantienen, ¿viste? Y eso a mí me llegó, y tanto me lo decían que un día, hablando con mi viejo, le dije, bueno, la voy a escribir, ¿viste? Me voy a sentar y escribirla. Pero mi abuelo tenía siempre en su cabeza esto del terremoto de Chillán, que parece que fue muy importante. Imagínense, cuando mi abuelo era joven, habrá sido o habían pasado pocos años, no sé, pero la recontra tenía presente. Entonces, esa trama de Fuensalida, él la había pensado en su cabeza vinculada al terremoto de Chillán. Cuando a mí me llega esa historia y le daba vueltas a qué quería escribir, dije, bueno, tengo que elegir algo que funcione como contrapeso, y ahí sí pensaba en otra tragedia. Y ahí me acuerdo de leerlo de casualidad, leerlo de las cuevas, lo de la luz, y dije, bueno, perfecto, acá está. O sea, esto me sirve perfecto, incluso como temporalidades y espacios distintos, cruzados por una cortesía. O sea, dije, es esto. Pero en mi cabeza lo que quería hacer obviamente quería hacer algo de uno de los autores que más me gusta, que es Conrad, ¿viste? Que es como que escribe sobre los hombres en situaciones extremas y siempre contra alguna catástrofe natural, alguna fuerza de naturaleza, qué sé yo, lo hacen
en Lord Jim, que es una novela a la que también le robó mucho, o en Tifón, ¿viste? Ese tipo, inclusive en El corazón de las tinieblas. Y quería hacer eso y hacer ese juego o ese recurso que tiene Conrad de que la verdadera fuerza de la naturaleza es la propia, ¿viste? Como esas contradicciones que tiene el ser humano, la vulnerabilidad que tiene o la inestabilidad moral que tiene. Y siempre como norte ese destino medio fatal, ¿viste? Como tragedia griega. O sea, cuando empecé a escribir dije, bueno, esto sé que tiene que terminar mal, ¿viste? Pero la catástrofe estuvo siempre en la estructura. Sabía que tenía que girar por esas dos catástrofes y lo que una abría, la otra tenía que cerrarlo. O sea, eso lo tenía claro. Pensaba cómo se trabaja la dualidad. Es una novela que está todo el tiempo trabajando la dualidad. Digo, cuando aparece una obsesión en una, aparece una obsesión en otra. Cuando aparece la catástrofe, es en ambos. Y pensaba en Estrella Distante de Bolaño, que Sí. es una novelita que todo el tiempo está todo trabajado en duplicidad, ¿no? Los talleres literarios, todo. ¿Cómo es trabajar con esa dualidad? Y en extensión, digo, sostenerlo. Sí. Estaba pensando que cuántas partes, porque me acuerdo que Estrella Distante me encantaba. Y después me enteré que uno de los personajes de Estrella Distante, el malo, digamos, que tiene esa también doble historia con los milicos, ¿viste? Bolaño lo escribe pensando en Zurita. En Zurita. Sí, Me parece espectacular eso. Inclusive, supuestamente las dos corrientes literarias que él piensa en Estrella Distante son Zurita y Monterroso. Exacto. Lo soltaron a Juan De hecho, hablar de Bolaño, no terminamos más, muchachos. Ya está. Aparece, de hecho, replica, Juan, te vas a acordar, las historias que hacía Zurita, ¿viste? Que hacía los poemas en el aire. Sí, la novela creo que está. Sí, Claro, es el aviador de Pinochet que hace las... De Pinochet, ahí va, tremendo. Nos fuimos al carajo, pero qué gran novela. De hecho, ahora con esto que estaba hablando me olvidé la pregunta. No, ¿cómo era trabajar la dualidad, este doble golpe todo el tiempo en la novela, sostenerlo? Mirá, me costó un huevo porque yo al principio pensé que tenía que escribir una historia y después la otra, pero no iba para ningún lado. Entonces quería escribir solo la parte de Chillán y no podía, y necesitaba, y me di cuenta, pero esto te lo digo así, pero fueron como 6 meses que quería escribir Chillán, pero no avanzaba. O sea, escribía, pero decía, me falta algo. Y cuando empecé a estructurarlo, escribir uno y uno, ahí arranqué. Pero no había arrancado a escribir la parte de las cuevas. O sea, la empecé a escribir recién a los 6 meses de haber empezado la novela. Y una vez que escribí el primer capítulo de las cuevas, ahí empecé a trabajar con uno y uno y ahí me funcionó. Pero mi idea original era escribir una historia, después la otra y después ver si las podía cruzar. Me sirvió más hacerlo en la práctica para escribir, digamos. Y después pensaba otra cosa que es como un síntoma cuentista, que me pareció súper interesante cuando terminé la novela, que era esta, viste, recién Pedro leyó, llamémoslo entonces, fue en salida, Sí. que la novela es el comienzo, pero ese comienzo se contesta con el final de la novela, y ese es un gesto un poco esto que decía Kurt Vonnegut, ¿no? Arrancar el cuento lo más cerca al final posible. Lo más cerca al final. Y me parece que esa contestación que tiene la novela, de la necesidad de esa primera línea para que ese final sea totalmente efectivo, es medio un síntoma cuentista. Sí, de hecho, como que, no sé si a vos también te pasa, pero cuando me cuesta no imaginarme como cuentista, ¿viste? Siempre, porque escribiendo cuentos de hecho me han aparecido escenas de esta novela que se las robé a los cuentos que había escrito que no funcionaban. Pero escribir cuentos me funciona mucho para esto, para escribir escenas. Y uno en el cuento, viste, que trabaja más. Por más de que sean cuentos abiertos, trabaja más en la... como cómo se tocan, ¿viste? Ese principio y ese final. Sí. Y ese comienzo, o sea, el final es lo que le termina dando significación a ese comienzo, ¿viste? Eso lo pensaba, y también pensaba mucho en algo que hice en la novela y no me dijo nadie, que también es un robo, que es esto de, ¿viste el final de Los Lanzallamas? Sí. Que habla de, como que termina, no lo dice así, ¿no? Pero termina diciendo lo que dice el diario sobre la muerte de Rosaín. Sí. Bueno, acá hay un poco un juego con eso, que al final se devela que esa tercera vía,
una rama detrás, y él termina diciendo, el diario dijo esto, pero lo que había pasado, si vos lees la novela, es otra cosa. Sí. Ese juego también estaba ahí. No sé por qué estoy contando esto, pero porque siento que nunca nadie me lo dijo. No, Solo quería dejar en claro el robo. Está bien. Muy honesto el ladrón. Es eso. Sí. Sí, es una novela que nosotros siempre hablamos de mapas de lecturas y se notan, digo, y por eso tanto en la literatura hablamos del robo en buenos términos, porque sentís a todo un mapa de autores por ahí girando. Y a mí me interesó mucho también, vos hablabas de la naturaleza, cómo aparece, pero en general la literatura latinoamericana mira más, cuando se habla de la naturaleza, se mira más para el norte, digamos, y yo hay poco, digamos, a mí lo primero que me gustó de la novela fue encontrarme en un espacio geográfico que siento que hay poca literatura que trabaje con esa zona, digamos. Incluso la propia literatura chilena, que es tremenda, muchas veces se piensa alejada, digamos, de cierto espacio, y ni hablar, qué sé yo, la región de Mendoza, y eso me llamó mucho la atención. Capaz, Manu, lo que te quería preguntar, me voy un cachito de la novela, pero nombrábamos las dedicatorias al principio, y más allá de los detalles, es raro encontrar un libro con tantas dedicatorias, y muestra ahí un nivel de comunidad que me parece que es importante, sobre todo en un laburo como la escritura, que es muy, muy solitario, digamos. Comunidades de autores que para vos aparece Sara Gallardo, aparece Saer, que para vos son Faulkner, digamos, que están ahí con vos, pero también el amigo, la pareja, los que están... Digo, ¿qué peso tienen a la hora de cerrar un libro? Porque me llamó la atención un poco ese espacio a la dedicatoria, ¿no? Sí, la verdad, yo suelo en mis libros agradecerle a esa gente que me hace escritor, ¿viste? Y no son solo escritores. Obviamente que están los escritores, vos los nombraste ahí, está Sara Gallardo, está Saer, pero también está Rubén Darín-Súa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Está Messi. Mi familia, en esta está Messi, en otra estaba el Diego, está el Pacino, qué sé yo. Están músicos que me gustan, no me acuerdo a quién puntualmente en esta, porque me las mezclo con las zonas chicas, pero me gusta ser agradecido. Y también porque realmente la gente que nombra ahí es gente que admiro y gente que alimenta mi escritura, ¿viste? Y que me hace a mí mejor escritor, creo. Entonces, ya lo hago como lo hice en la primera novela y ya quedó, y siempre pienso a quién le quiero agradecer, y son personas que me influenciaron mientras estaba escribiendo esa novela, o músicos que escuchaba mientras la escribía. Algunos se repiten porque sigo agradecido, básicamente, con ellos. Creo que Messi lo escribí porque había pasado poco del Mundial y bueno, qué sé yo. Tenía que estar. Manu, mencionaste Las Horas Chicas. Sí. Si bien no la terminé, digo, ya con una primera aproximación, digamos, hay como un contraste fuerte en, como bien dice, bueno, lo dice Piglia y lo menciona Roncino, digo, en Una nube viene también hay un ejercicio de esconder el pasado hasta que el pasado explota en la jeta del personaje, y de contar una historia que está contando otra, digo, y Las Horas Chicas, por lo menos en una primera lectura y sin terminarlo, hay una necesidad de hablar del pasado constantemente, decir, bueno, te voy a contar una historia contándote cada detalle del pasado. Digo, fue un ejercicio completamente distinto. Exacto, sí, fue exactamente lo contrario a lo que fue Una nube viene, que de hecho Las Horas Chicas la escribí antes que Una nube viene. Y el ejercicio fue ese, ¿viste? Fue hacer lo contrario. Pero, porque en Una nube viene trabajo como el doble fondo de los hechos, ¿viste? Como escondiendo más y toda esa persecución, una significación, y en cambio en Las Horas Chicas es justamente lo contrario, y que aparezca en la superficie, ¿viste? No esconder las cartas, y justamente es alguien atravesado por el duelo que busca reproducir qué fue lo que pasó, y que está escrita en primera persona, y viste que no, ya de por sí escribir sobre el pasado, escribir un recuerdo, es como una habitación a media luz, viste, pero encima no hay nada que tenga más distorsión que la historia de un amor pasado que fracasó, viste, entonces es que trabaja un poco sobre eso la novela, que es
claramente en registro es lo opuesto. Y también me divertía eso, ¿viste? Me divierte cuando escribo variar el estilo. Y fue un poco lo que busqué ahí. Con Una nube viene, porque como te digo, Las horas chicas fue anterior. Che, La escribí y en 2018. esto que sea Una nube bien y de, bueno, lo que deslizó Pedro con los agradecimientos y de la gente que te hace lector, digo, a la hora de construir una novela que el efecto está al final y vas construyendo eso y lo tenés que laburar en soledad, digo, vos específicamente, ¿te vas dando cuenta solo sabiendo toda la historia y lo que está pasando de que lo estás contando bien o que por lo menos la atención está o necesitas de un lector lector amigo, lo que sea, o editor, que te vaya diciendo, che, esto está bien? Porque uno al conocer la historia y trabajar en espejo, me imagino que el miedo a decir, che, esto se está entendiendo fácil, está ahí. Está buena pregunta. Voy a citar a alguien que ya nombraron al principio, que es Francella, que no es un personaje que quiera mucho, pero tiene una frase en una película que dice, yo soy muy cagón. No me acuerdo cuál es, Los Exterminator. Los Exterminator. Anda vos, no, yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón, exacto. Así que sí, soy muy inseguro. Entonces necesito la validación de un otro. Por lo general ese otro es Lucha, que mi mujer, que es muy buena lectora, y pobre siempre le hago leer todo lo que escribo más de una vez. Así que... así que sí, necesito que cuando tengo la lectura de ella ya me siento, y ella me dice, no, ¿está bien? Vamos. Bueno, ahí ya estoy tranquilo y bueno, en este caso necesitaba la validación también de Denis, entonces esperé su lectura, que Denis me dio una muy buena devolución y ahí como que uno se saca una mochila, pero hasta el último día, antes de mandarlo a imprenta, no, estaba muy inseguro, me acuerdo... Esto que les voy a contar es real, pero me acuerdo de la noche anterior, no podía dormir porque creía que en el último capítulo, que en realidad no es un capítulo, la última parte, había una coma que estaba mal puesta. Entonces me desperté, la saqué, le dije a Denis, ahora sí, y después dije, no, estaba bien puesta, y le dije, no, está bien, bueno, imagínate la neurosis. Pero sí, necesito de una lectura ajena y confío mucho en, bueno, como te decía, en Lucha, en Denis, y tampoco es que la circulo mucho, pero son entre 2 o 3 personas y ahí me quedo tranquilo. No confío en mí como lector, en mí mismo. ¿Y cómo te llevas con el libro ya publicado? Una vez que el libro está suelto, digamos. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Sumo a esa pregunta lo que dijiste vos, de una vez que el libro está, ya no es de uno, que también es un debate en sí mismo, si le pertenece o no, o ya es... Claro. Yo soy de los que cree que no me pertenece, ¿viste? Y después, a mí con el libro estoy como gratamente asombrado, porque recontra circuló, se volvió a editar este año, estuvo en Manjar, me escribió un tocazo de gente. O sea, en los próximos agradecimientos le voy a agradecer a Una nube bien. La verdad que estoy súper contento, ¿viste? Cuando ya que hablen de un texto que uno escribió, ¿viste? Que te hagan preguntas, eso a mí me encanta, que se discuta, es algo que pienso que uno como escritor, ¿viste? No hay nada más gratificante que eso, ¿viste? En ese sentido, feliz, no, porque no me lo imaginaba tampoco, ¿viste? Creía que era un libro que iba a silbar bajito y chao, pero me impresiona que tenga lectores y que se siga leyendo. Y en cuanto a... ¿Qué era la pregunta que me hacías, Lucho, vos? ¿La otra pregunta? No, en esto lo dijiste, digo, pero es un debate en sí mismo, de si le pertenece, ya igual te respondiste un poco, pero si le pertenece a uno o una vez que escribe... no, sí. Y después me parece increíble en relación con esto que decís, Lucho, que hay lecturas que se hacen que a mí no se me habían ocurrido. Y eso me impresiona. Me impresiona mucho. Y me pasó algo, por ejemplo, muy loco que me dijo un lector que encima de Neuquén, no sé, nada que ver, me escribió y me dijo, qué bárbaro, qué bien laburado lo del Eternauta, me dice. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver con el Eternauta? ¿Viste? No tenía ni idea a qué se refería. Y después, claro, en algún lado está eso en mi cabeza, porque obviamente que había leído el Eternauta de chico, y la escena de truco previa a la catástrofe, claro. Todo.
pero te juro que lo escribí sin pensar, pero viste que las influencias también aparecen así. Y le tuve que decir, tenés razón, le digo, lo debo haber robado de ahí, evidentemente, porque es literal lo mismo. Pero así como esas, muchas, y me encanta. Aparte, digo, pensando en el Eternauta, y siguiendo con la idea de la comunidad o del colectivo que está presente, es una novela también sobre la amistad un poco para mí, digamos, ¿no? A mí, el personaje fue en salida... Bueno, qué lindo que digas eso, porque para mí ese, si bien está dentro de un género y tiene un cierto tono, o sea, yo la escribí pensando que es una novela sobre la amistad, y para mí era muy importante que los personajes que se repitieran sean los amigos, ¿viste? Es una novela sobre... tampoco creo que el tema sea lo más importante, sino el tratamiento del tema, porque un tema, ¿viste? Después funciona fuera del cuerpo de la novela. Pero sí me buscaba eso que leíste bien, Pedro, que era... Porque no deja de ser eso, ¿viste? Hablamos tanto de Saer, que es un autor que me fascina, y Saer escribe sobre los amigos todo el tiempo, y yo buscaba un poco eso. Sí. En Las Olas Chicas es lo mismo, también es con otro registro, pero es lo mismo. Incluso hasta más osado acá que en Saer, digo, pueden ser, pero acá es sobre la amistad con un personaje condenado, no sé si discutible, digamos. Sí, yo lo banco mucho, pero llega un momento un donde... Sí, pero digo, contradictorio. ¿Quién no tiene un amiguito cancelado? No, Bufarra, no, bajémoslo de acá. Sí, ¿saben que me causa gracia esto? No, Porque me mentira. acaban de destapar un recuerdo que fue que Denis, que me hizo una lectura hermosa y súper generosa, me dijo, lo único me da un poco de miedo que nos cancelen por el protagonista. Yo digo, no, pará. Pero porque aparte, Es una historia. a mí me cae muy bien, digamos, fue en salida. Lo que pasa es que, más allá de eso, está bien. Las primeras páginas, las largas primeras páginas, es un tipazo el chabón. Y está construido para ser un tipazo hasta que de repente se le cruza una obsesión, digo, para quien no lo leyó, se le cruza una idea, se le tara la cabeza y pasa a ser el tipo más condenable del mundo de una página a la otra. Sí. Pero construiste algo y bueno, acá ya iba a spoilear, así que no voy a decir nada más. No, spoileá tranquilo. No, Las porque... historias soportan los spoilers. Sí, es verdad. Pero bueno, en la segunda parte se sigue construyendo otro personaje que ocurre lo mismo en viceversa, digamos. Sí, es verdad. Lo complicado que estuvo decirlo sin spoilear. tremendo. Viceversa Es que quedó. te complicaste mucho. Es que me armé, no lo quería spoilear. Terminar una oración diciendo viceversa. Viceversa, es ni siquiera en osado. viceversa. Sí. Por lo menos osado. Pero está esa idea, ¿no? Como sobre todo en Cinder, ¿no? Del tipo que busca la redención a través de algún tipo de heroicidad, si se quiere, para tapar la culpa y la vergüenza, ¿viste? Sí. Eso que es puro Conrad, ¿no? Eso es un robo absoluto. Sí, a él, y que al mismo tiempo también le cuesta responder a los halagos porque solo él conoce su pasado. También es un tipo que todo el tiempo está como diciendo, no soy que piensa la comunidad. tal cual. En ese sentido... Dime. No, se me ocurre preguntarte cómo trabajás a los personajes, porque hablamos de esto, es muy importante la construcción de cada personaje, incluso para las instancias de amistad que tiene Otto y Fuensalida, o Bruder y Cinder, o González y Cinder, o las distintas amistades que ocurren dentro. Mira, con los personajes suelo buscar algún parecido con no solo con personas reales que me rodearon, sino también con personajes ficticios. Por ejemplo, cuando escribí a la mamá de Fuensalida, pensaba todo el tiempo en Livia Soprano. No sé si vieron Los Sopranos, Claro. pero quería algo así, ¿viste? Que generara eso que generaba la mamá de Tony Soprano, ¿viste? Se puede ser tan mala y a la vez como atrapante, Sí. como que te atraiga, tener ese poder de atracción. Y me pasaba un poco eso con el resto de personajes, lo mismo, ¿viste? Siempre tengo a alguien en la cabeza que puede ser un personaje que leí o que vi o que realmente viví. Yo sé que hay cosas de mi abuelo también, ¿no? Sobre todo en Cinder. Y bueno, eso funciona así, ¿viste? Está la realidad y uno se termina desapegando de ella cuando se pone a escribir. Y esas son las contradicciones que enriquecen el texto, me parece. Pero va por ahí. Te iba a decir algo más y ya me fui por el hilo de Livia Soprano, pero bueno, esa Me quedé pensando en Los Sopranos. Yo te quería preguntar, por ahí estamos en un momento que se está leyendo mucho género
¿no? Donde el realismo parece estar algo extenuado y que no sé, novelas de ciencia ficción, de cyberpunk, New Weird, lo que sea, están como en auge. ¿Qué te sigue interesando del realismo para narrar? A mí, primero que nada, Juan, no leo por categorías, digo, en el sentido de que me gusta todo. O sea, Sí. y hay realismo que me encanta. Por ponerte un ejemplo, porque no solo me gusta ese realismo que les hablaba de principios del siglo pasado. O sea, a mí me encanta Richard Ford, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho y me sigue pareciendo un genio. Entiendo lo que decís. Es verdad que como hoy en día hasta el realismo parece medio anacrónico, pero a mí el tipo de realismo que trabaja no tanto como buscando reflejar una realidad, sino como crear otra realidad, ese realismo me sigue interesando muchísimo y me parece que trabaja un poco con los mismos materiales que trabaja New Weird. O sea, a ese nivel parecen extremos, pero Sí. no lo son, ¿viste? Saber mismo. Sí. Entonces, eso a mí me sigue atrapando y después creo que, no sé, es como el cine, ¿viste? Que dicen, el cine se va a morir y nunca se muere. Bueno, el realismo es lo mismo, ¿no? O como el libro mismo. Y creo que siempre, a mí me interesan mucho esas novelas que injustamente llamadas realistas, que trabajan un cruce, ¿no? Porque toman la realidad, pero después buscan un cruce con otras cosas y crean esto, ¿viste? Otro tipo de realidad. Entonces a veces siento que es medio injusto el mote. Pero sí, hoy siento que se lee más fantasy o fantástico, se lee más New Weird. Pero el realismo siempre vuelve. Sí, me quedé pensando en eso porque mencionaste el cine, digo, quizá se analiza y se piensa más en la literatura, el fenómeno del realismo agotado. Quizá en el cine no ocurre tanto eso. No se lo cuestiona en la rama cinematográfica, digamos. No, Conviven desde el 50 al 60, convive la ciencia ficción con el realismo y nunca se habla de un agotamiento ni del realismo ni de la ciencia ficción. No, es verdad. Tenés toda la razón. No lo había pensado tanto, pero es así, ¿no? En el cine no pasa que está ese debate. No. Pero me acuerdo de haber hablado alguna vez con Juan Matio y como que él me decía esto, que él lo veía perfectamente. O sea, como que el cine quedó medio. Perdón, el cine. El realismo quedó medio atrás hoy, o que a él le costaba leer realismo, algo así me decía, y como. Sí. Bueno, y él trabaja sobre todo sobre el New Weird. Sí, pero yo coincido un poco con esto que dice Manu, de que está en la forma, e incluso digo que no sé si yo la incluiría como una novela realista, digo, una nube viene. Obviamente que no hay escenarios sobrenaturales, pero digo, es una novela que gira en otros lugares. Yo lo que te quería preguntar, un poco ya que nos metemos más en la faceta lectora, ayer fue el aniversario del nacimiento de Borges, el Día del Lector en la Argentina, charlamos un poquito sobre eso. Nada, preguntarte un poco por el viejo, qué lugar tiene así en tu mapa de lectura, que tal vez no es un nombre que salga rápido cuando empezamos a intercambiar o en tus libros. Sí. Bueno, tal vez si es alguien. Bueno, sí, recién dije que siempre se vuelve al realismo y si sos argentino siempre se vuelve a Borges. Lo leí y lo recontra leí. Me quedé pensando en los cuentos que ustedes decían cuáles eran los mejores, que al final alguien dijo Clon. No sé quién de los Sí, yo, Manu, que todavía no lo saludé, parezco como una especie de identidad acá, pero estaba escuchando muy sí, te escuché. Él sabía que iba a haber un momento donde Este es un chico que lo compramos. estaba esperando el pie. Pagamos el pase. Ni lo saludé a Manu, terrible. Terrible. Sí, yo te escuché, Mati, sí, ese, Clon. Para mí el mejor cuento es Clon. Igual Borges me encanta. Antes hablaban de los cuentos de cuchilleros, qué sé yo, Hombre de esquina rosada. Me encantan las relecturas que hace Borges cuando escribe. En eso, bueno, es un pionero, ¿no? Y siempre vuelvo. Y a mí también influyó mucho en mí, más que como escritor, diría como lector, es Pilia. Y Pilia lo ponía en un lugar, ¿viste? Yo siempre vuelvo a ver las clases que dio, lo vuelvo a leer. Y no queda más que fascinarse por Borges. Me encanta ficciones, me encanta otras Inquisiciones que no lo nombraron, es uno de mis libros preferidos, no tiene nada que ver, pero tiene un texto que se llama Kafka y sus precursores, que es hermoso. Tremendo. Tiene el cuento de Hawthorne, que también es divino, que es sobre
¿cómo se llama el cuento de Hawthorne? Wakefield, la relectura que hace Borges. Después hay uno de los ensayos donde habla del sueño que tuvo, que después termina siendo el cuento. Otros Inquisición me encanta. Ahora no lo leo respondiendo a tu pregunta, no lo leo hace tiempo, y cuando digo hace tiempo, hace más de un año, pero hay autores que trato de leer todos los años, y Borges, por ejemplo, este año, en lo que va del año, no lo leí, pero debería. Sí, debería. Son esos que me encanta Borges. te pones a hablar y te dan ganas de ir a leer. Sí, tengo. Sí. Es raro porque me gusta muchísimo Borges, pero también me gusta su opuesto de ese momento, y ya lo he hablado con usted, que es Hemingway, ¿viste? Entonces, hay dos, o sea, ficciones como vuelvo también en Otro Tiempo, que son dos libros que me parece que son muy redondos en lo que es cuentos. Antes, son como mecanismos de relojería, ambos a su manera, con estilos opuestos. Eso me parece muy increíble, y que narran un tiempo también. Me encanta Borges. Y cuando hablo de él me doy cuenta que me gusta más de lo que quisiera. Pero sí, me parece extraordinario él. Y me pasa algo parecido que con Juan lo hemos hablado una vez con Aira. Me pasa algo parecido. Tremendo. Bueno, nos hiciste un poquito más aireanos. Tremendo. Cuento una pequeña anécdota. Estos muchachos salieron de La Plata con una opinión de Aira. Volvieron aireanos. Y volvieron Es tremendo. aireanos. Es tremendo. Y invitó 2 birras, boludo. Yo mínimo me va a gustar Aira. No. O la posibilidad de convencimiento de Manu es tremenda. Igual yo lo bancaba un poquito. Él era el que más se le resistía. resistía. Quiero hacerlo de San Lorenzo a Juan, pero no. No puedo. Hasta Aira llego. Pero estoy leyendo ahora en El Pensamiento. Releí Emma la Cautiva, que yo lo había leído. Y en El Pensamiento me parece novelón. Bueno, lo que hace. Sí, Aira, nada, son las 8:43, nos podemos estar horas hablando de Aira, pero cada día que pasa me gusta más, ¿viste? Y es un autor que ese sí que trato de leerlo todos los años, 1 o 2 veces. Siempre, como jodo, es uno nuevo, uno usado, pero leo uno viejo y el que, como sacas todos los años uno nuevo. Pero lo que me pasó en el Pensamiento, que es de. ¿Cómo se llama? Es del año pasado. Sí. Y me parece lo mejor que escribió en estos 25 años que vamos del nuevo siglo. Me parece espectacular y el final es increíble. En la FED me lo encontré que lo nombraron antes, a Santi Craig, que también escribió una novela buenísima, y me contó que estaba nominado al Filba con Aira. Al Filba, y me dice, y está Aira. Uy, le digo, la abracé y le digo mis condolencias. Claro. Yo no te voto, le dije. Perdimos ante el mejor, muchacho. Claro. Le digo, sí, le dije, un genio, Cuervo, además Santi le dije, maestro, pero con Aira. Cuervazo. Lo que yo le decía en El Pensamiento, de la experiencia de estar leyéndolo, ¿no? Es estar ante un autor que en la literatura puede hacerlo todo. Vos sentís que tiene la caja de herramienta completa, que después va a tomar decisiones en el texto, tal vez que te gusten más o menos, pero que tiene el paño completo y que puede hacerlo todo. Puede hacer lo que quiere, sin duda. Y además es alguien que es increíble, porque Aira detesta la autoficción, y cuando escribe cercano o orillea la autoficción, la rompe. En El Pensamiento, en los momentos que más autoficcionales, llamémosle, porque siempre es ficción, son extraordinarios. Pasa lo mismo con Cumpleaños, que es de los principios de los 2000, pasa lo mismo con la de los fantasmas, que es extraordinaria. Y me parece también que uno lee en El Pensamiento y ratifica esto de que Aira es el que mejor de todos los autores contemporáneos leyó su tiempo, desde los 80 para acá. Eso es increíble, y no me pasaba con Saer, pero... ¿Cuántos libros de Aira podemos encontrar en tu biblioteca, Manu? ¿Unos cuantos? 40 y pico. No, 40 y pico, pero son pocos. Si vos pensás que tiene como 115 ya. El otro día me puse a ver, es una locura. Es también con Juan hablábamos el otro día. Hay un ejercicio mismo, hay una decisión casi profesional de no parar de escribir, y de en eso mostrarle el hacha, no puede ser todo bueno si escribís tanto, mostrar un poco el proceso de escritura, hay algo ahí. 115 libros es una locura. Mirá que airiano se puso Lucho. No, yo estoy opinando. Incluso desde la distribución editorial que tiene su obra, hay todo un gesto que es
digamos, fundamental en la construcción de una obra. Eso me parece también un movimiento que hace a una forma de posicionarse sobre la escritura, sobre el ejercicio de escritura, y que no es menor a la hora de pensarlo de una manera como más global y general, ¿viste? Como obra entera. Suscribo a todo y con ese argumento, Mati, le escribí 1000 veces. Ya parezco un enfermo, parezco el de Misery, a Aira. Y porque una o dos veces fui a la casa a llevarle el libro, muy simpático, y desde ahí le escribo mails todo el tiempo diciéndole, che, ¿no tenés una novela para Marciana? Soltá algo. Te invito a una birra. Era esa. Publicaste en todas partes, le digo. No, y me dice que ya está grande, que ya no... Porque ahora creo que Penguin no sé qué compró. Pero... Sí. Y hay algo interesante con respecto a lo que se charlaba antes acerca del realismo. La aparición del realismo, o de eso que damos en llamar realismo en Aira, es otra cosa. ¿no? Es otra cosa. No se puede decir que eso sea una reproducción mimética de lo real, y a la vez es en el manejo instrumental que hace de literatura donde se desfigura eso, que no se puede decir que tampoco es otra cosa. Es una alteración. Tremendo. Total. Ahí hay una posibilidad de, como decía Juan, de dominio técnico sobre el lenguaje que es magistral. En ese sentido es un maestro el tipo. Sí, sin Son duda. completamente airanos. De un momento a otro es tremendo. No, a mí al final era una charla sobre Aira esto y no nos enteramos. No, yo esto que decía de que me pasa con Aira, me pasa también con Cartarescu. Que tal vez haya algo de que estén vivos. Claro, ¿entendés? la contemporaneidad. Claro, tal vez haya algo ahí de ese movimiento de que todavía son autores que están vivos. Te despertás y son todos de los días los con miedo. grandes. Te despertás todos los días con miedo de ver un Anoche tweet. yo predije que moría Stephen King, pero no importa. Y venís predicando la muerte de Obama hace un montón de veces. No, la desaparición. Wow. Manu, antes de entrar en terrenos acá medio complicados. Parecía, digo, la cuestión editorial y ya también para ir cerrando, que te tenemos hace un rato, digo, que cómo cierra un poco el año Marciana, una editorial de la que hablamos mucho, que leemos mucho, que disfrutamos mucho. Digo, cómo vienen balanceando un poco el alcance que están teniendo y cuáles son un poco las apuestas, las ideas. Mira, los últimos 2 años fueron años jodidos para lo que es la industria, y así todo, a Marciana, por suerte, y toco madera, le fue bien. Eso es como pudimos campear un poco el temporal. También tuvimos una estrategia del año pasado, sacar menos libros, cuidarnos, ver un poco cuál iba a ser el panorama, y eso nos permitió también un colchoncito para este año sacar uno. El año pasado sacamos 3, este año sacar 4, y tener la proyección del año que viene, vuelvo a tocar madera, sacar 5. Ahora este año lo que hicimos fue también esperar y guardar las 2 novedades para la FED, que la FED siempre termina siendo para nosotros como, no te digo la principal fuente de ingresos, pero sí como que se combina, es como 3 meses de venta de librerías en un fin de semana, ¿viste? Claro. 4 días. Y presentar ahí las 2 novelas a nosotros nos sirve porque la gente va a buscarlas, ¿viste? Y bueno, este año publicamos La Azotea, que es la primera novela de Fernanda Trías, que creo que se las di. Sí, ¿no? Sí. No. Sí, mandá la vuelta si querés. La Azotea. Después Un Resplandor, que es el segundo libro de cuentos de Giovanna Rivero, una tremenda escritora. Sí, ahora que está, aprovecho como para recomendarlo, es una autora que en un escenario donde el gótico rural o el gótico andino tiene mucha fuerza, lo que hace con respecto a ciertos espacios de Bolivia donde la racialización, por ejemplo, tiene una fuerza abrumadora, es impresionante. Un oyente un lector nos recomendó a Giovanna Rivero y nos dijo, yo tengo tatuada una frase de ella, y nos mandó fotos. El grado de fanatismo de la gente. Tremendo, sí, es verdad. Así que, Tierra Fresca de su tumba es el anterior, y el nuevo también es. El nuevo se llama Un Resplandor. Sí, sí, es una autora que nos encanta, y suscribo todo lo que dijiste. Y eso como ficción. Y después las 2 novedades que van a venir son no ficción, que es una colección que queremos ampliar. Viene un libro, no sé si la conocen, una escritora, periodista, ensayista que se llama Bárbara Pistoia. Escribió un libro que se llama Una guerra en paz, que es tremendo y habla sobre la gentrificación. Sí. Pero es un libro que es ideal para leer en estos tiempos. Y después, a fin de año, va a venir el libro de Fernando Krapp, que también es escritor, periodista, documentalista, que se llama El herborista alucinado. Y ahí bajamos la persiana ya. Van a ser 4 libros este año, y para el año que viene
Tengo una que es tremenda que no la puedo contar porque todavía no firmamos contrato. Pero dale, mano, querido. No, está bien, no hay que quemar, no hay que quemarla. Estamos en boludo. intrusos. la próxima vez. Este programa trae suerte, para citarlo de Chiqui también, ¿eh? No hay que quemarlo, pero. Ahora No es en Aira, privado. eso es lo único que le puedo No decir que es no es Aira. Aira, pero está ahí. Es tremendo. La primicia igual ya me quedo con eso. Ahora en el off ahora ¿Lo suelta? preguntamos. Che, preguntarte, Bolaño Manu, escribió sobre él, con eso le digo todo. Y ya no digo más. pensaremos después, no tiraremos al aire. Bolaño escribió sobre él, dijo. Se iba el chavo. Se volvía loco. Che, preguntarte en esto de la editorial, digo, y el presente difícil que tienen las distintas editoriales, si a Marciana les fue bien, digo, dejando de lado cualquier tipo de vanidad, si te incomoda, digo, ¿por qué sentís que Marciana le va bien? Digo, nosotros podemos tener nuestras teorías, pero si puertas para adentro se habla eso, si es el catálogo, si es construir una estética, algo que esté bueno brindar, si se piensa. Sí, sabés que el otro día Lucho en la FED, que no te vi, se nos acercó. Nadie lo ve a Lucho. Aclaro al aire. Estaba muy mal predispuesto, Lucho. Tuve un día muy complicado el domingo de la ok. FED, así que. ¿Lo tienen a Quintín, al crítico? Me suena. Sí. Sí. ¿Lo conocen? Bueno, Sí, sí. yo no lo conocía ahí en la FED, pero vino y se paró y nos dijo, no entiendo la editorial, a mí me gusta, pero no la entiendo, quiero que me expliquen. Así sentado, estaba tremendo. lleno de gente que pasaba y tipo, nos pusimos a hablar y yo dije, bueno, nada, le cuento, pero fueron como, lo cuento así, fue como 40 minutos, no se movía, y digo, bueno, no te estoy convenciendo, evidentemente, Claro. porque no se movía. Pero bueno, yendo a tu pregunta, Y te hace Para pensar mí la el hecho pregunta, porque de repente. Bueno, yo tampoco la entiendo. Sí. No, la entendí. Para mí, no sé si es algo que sucede o es algo que yo me obligo a pensar que es por esto, pero el hecho de que seamos dos escritores que editan más que dos editores, siento que le da a Marciana una... tiene como otra óptica, si se quiere, o otro prisma que otras editoriales por ahí no... independientes, que son buenísimas. En Argentina está lleno de editoriales independientes muy buenas, que nosotros varias de esas tenemos como norte, pero Marciana tiene esa particularidad o esa singularidad que no pasa en todas las editoriales y que tiene como el ojo puesto tiene el ojo de escritor, ¿viste? De los ojos en este caso. Entonces en ficción privilegiamos eso, el placer que nos provoca a nosotros como escritores, como que buscamos ese hilo. En nuestros libros estamos todo el tiempo mirando eso. Y siempre lo que buscamos es que se transmita esa pasión que sentimos nosotros para publicarlo, ¿viste? Sí. Y me parece que estamos construyendo un catálogo amplio, que era la idea que teníamos, que no se encasille en un género, porque Marciana, el nombre ya lo dice, ¿viste? Empezó siendo como una editorial mucho más afincada en lo que es el gótico, o el terror, o el fantástico, y hoy tiene un abanico gigante, incluso con la colección que tenemos que recupera clásicos, que también queremos que siga creciendo. Entonces me parece que tiene esa mirada que le aporta algo distinto, me parece, a lo que pueden dar otras editoriales que le aportan otras cosas distintas. Pero me parece que va un poco por ahí. Perfecto, Manu. Bueno, te estuvimos hablando mucho tiempo, te hemos robado. Te agradecemos de vuelta. Obviamente recomendamos a toda la gente que vaya a leer. Una nube viene, Las Horas Chicas y todo lo que puedan encontrar de Manu y de Marciana. Sí, gran editorial con fenómenos como Cárcoma, por ejemplo. Claro. Fenómenos literarios. Tremendo. Buenísimo. Y Acá Marcos es un fanático enfermizo de Me Cárcoma. parece increíble. Sí, además que... Marco, ¿viste lo que es? Yo me acuerdo que la leí en una noche, porque creo que es el único libro que nos pasó una gente y nos gustó. Mirá. se los pasó directamente la gente. Y Tremendo. lo leí en una noche y me acuerdo de escribirle a Ben diciendo, che, esto lo tengo que publicar. Sí, no, es ya. impresionante. Muy bueno. Es impresionante. Yo fue lo todo. primero de Marciana que leí. Sí. Fui a Una gran Marisa puerta de y entrada. Harry me dijo, Sí, es llevate verdad, Cárcoma. creo que fue lo A mí primero. me lo recomendó Harry mí y a también. partir de ese momento lo leí. Yo Mirá. también trabajo en una librería y siempre que lo ofrezco, la devolución es muy positiva porque Qué es bueno. un texto de una complejidad a nivel de entramado entre lo que es el terror y la historia De impresionante. entramado social también. Claro, Sí, sí, que increíble. bueno, tremendo. Total. para- ¿Aprobado el flyer de plástico, Manu? ¿Te gustó? Espectacular.
Espectacular. Me lo quiero tatuar, espectacular. Excelente. Buenísimo. Bueno, Manu, te agradecemos. Y la próxima, ojalá que sea acá en el piso. Alguna vez poder hacer una charla aquí en la Tengo que ir plaza allá, o algo. Nos vemos el sábado, Manu, ¿no? Nos cruzamos. Obvio, tenemos clase. Bien. Sí, Perfecto. ahí estaré. Perfecto, Vamos ahí. Manu. Muchas gracias. Bueno, muchachos, Manu. gracias a ustedes. Un abrazo, Manu. Bueno, ahí pasó Manu. No podemos hablar tanto de San Lorenzo, Pedro. Hubiera estado bueno no hablar de No, presente. bueno, ¿Cómo De estás para el hay que clásico? levantarla. No, bien. ¿Bien? Bien. Con un club así donde hoy los dirigentes se movían, había gente, impresionante. movimiento. Estuvo muy raro hoy. El entrenamiento cambió de horario porque. Pero, Si iban a buscar los dirigentes, vi algo de eso, es maravilloso. Tremendo. No, maravilloso no, No, es una cagada. Es un terrible, hormiguero, pero- San Lorenzo. Es tristísimo. Pero tremendo. Che, vamos a un pequeño tema y volvemos con más Plástico Cruel. bueno. Bye.